El tema del cual nos vamos a ocupar hoy es cómo usar las velocidades en una bicicleta. Este es un tema que está orientado para las personas que tienen algunas dificultades para establecer el aprovechamiento del uso de las velocidades en su bicicleta. En algunos casos, por desconocimiento, realizan combinaciones incorrectas entre su plato y su piñón que les resta velocidad y les demanda más energía. Es normal no saber y lo bueno es que se puede aprender si uno desea. Para los que están dispuestos a aprender, hay mucha información. Y es justamente lo que te vamos a brindar, información valiosa que esperamos te pueda ayudar a mejorar el uso de tu bicicleta y sobre todo el uso de las velocidades. Para ello es importante que te quedes hasta el final porque vamos a ir paso a paso de forma progresiva enseñándote a usar correctamente las velocidades en tu bicicleta. Te doy una cordial bienvenida a este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. El tema del cual nos vamos a ocupar hoy es cómo usar las velocidades en una bicicleta. Para ello es importante que te quedes hasta el final porque vamos a ir paso a paso de forma progresiva enseñándote a usar correctamente las velocidades en tu bicicleta. Entonces, para tomar contacto con el tema de hoy, vamos a volver a plantear la pregunta anterior. ¿Cómo usar las velocidades en una bicicleta? Sin duda que para saber cómo usar las velocidades en nuestra bicicleta debemos conocer brevemente los componentes que lo integran el sistema de velocidades. Entonces, los componentes que forman parte o que intervienen en las velocidades de la bicicleta es el piñón, los desviadores, la cadena, el plato y las palancas de cambio. No solo será necesario mencionarlos, para ello vamos a ocuparnos transitoriamente de estos componentes e ir conociendo su nombre, función y ubicación. Asimismo, en una segunda parte iremos planteando algunas interrogantes que nos permitan tener ideas claras sobre el uso de las velocidades de la bicicleta y para ello entonces nos vamos a ir deteniendo en cada uno de ellos para poder explicar brevemente qué es y cuál es su función. Pasemos entonces a detenernos en el primer componente que interviene en las velocidades de la bicicleta. Número 1. El piñón. Tenemos los piñones para bicicleta con cambios y los piñones para bicicleta sin cambios. Tal como hemos indicado anteriormente, nos vamos a ocupar del uso de las velocidades de la bicicleta y dejaremos de lado por ahora el piñón de paseo, para ocuparnos únicamente de los piñones para bicicleta con cambios. ¿Qué es y cómo es un piñón para bicicleta con cambios? ¿Qué es? Es un componente que se acopla a la masa posterior mediante ajuste de hilo o ajuste cassette. Es una combinación de un conjunto de discos con dientes que conforman un bloque y la cantidad de discos del piñón establece las velocidades. Por ello podemos encontrar piñones de 6, de 7, de 8 o de 12 velocidades. Ahora bien, normalmente cuando uno adquiere un piñón le consultan de cuántas velocidades desea. Hay que señalar que en los piñones para bicicleta con cambios tenemos dos tipos. Los piñones de ajuste rosca o de ajuste hilo, que normalmente están para los de 6, de 7, de 8 velocidades, y los piñones tipo cassette, que también lo vamos a encontrar en piñones de 7, de 8 hasta 12 velocidades. Otra diferencia que podemos mencionar son las siguientes. Los piñones de ajuste hilo o de ajuste con rosca, normalmente conforma un solo bloque. En cambio, los piñones de tipo cassette presentan los discos sueltos o desmontables y evidentemente la ventaja es que se pueden reemplazar estos discos que se desgastan y asimismo, por tanto, no conforman un solo bloque, sino que son partes integrales o puede presentar 3 o 4 partes sueltas y luego un bloque compacto. Pasemos al componente número 2. Acá nos vamos a ocupar de los desviadores, de la cadena y de las palancas de cambio. Al hablar del desviador nos vamos a referir en plural, ya que en una bicicleta de cambios normalmente se usa un desviador para el plato, llamado desviador delantero, y uno para el piñón, denominado desviador posterior. Hay que indicar que en el caso de los grupos o sistemas de 10, de 11 y de 12 velocidades, se usa un monoplato y ya no es necesario usar un desviador de cadena, aunque algunos deciden usar un guiador de cadena que tiene una función totalmente distinta. Los desviadores nos permiten realizar los cambios de velocidades, llevando nuestra cadena hacia arriba o hacia abajo en el piñón o el plato durante nuestro recorrido. En este sentido, estos están directamente relacionados con las palancas de cambio. Y acá intervienen, por tanto, las palancas de cambio, que son las que van a llevar la cadena hacia arriba, hacia abajo, con la ayuda de nuestros desviadores. En ese sentido, nosotros tenemos el control de ambos desviadores en nuestras manos con las palancas de cambio. Podemos mover los desviadores de acuerdo a la combinación de velocidades que necesitemos ejecutar. La gran ventaja de las bicicletas con cambios que revolucionaron a los modelos anteriores, que presentaban un piñón de una velocidad, es que en una bicicleta con cambios tenemos la posibilidad de tener un manejo suave o exigente según nosotros lo necesitemos. Es decir, podemos mover los cambios de un modo paseo para conseguir un manejo suave o a un modo exigente, llevando la cadena al plato más grande y al nivel más pequeño de nuestro piñón para obtener mayor velocidad o un manejo exigente. Toda la potencia del ciclista se transmite al plato y al piñón mediante la cadena. En este sentido, la cadena, que mediante los engranajes o eslabones de la cadena se acoplan a los dientes del piñón y del plato,
y junto con la potencia del ciclista hacen rodar la bicicleta según la combinación de velocidades y la necesidad del ciclista, obteniendo una velocidad promedio o una velocidad tipo paseo o tipo competencia según los cambios que se pueda establecer. Punto 3. Pasemos a hablar del plato o catalina, que también lo conocen algunos. Es el componente que está en el centro de la bicicleta y el que permite al ciclista apoyar los pies en los pedales para transmitir la potencia al sistema de arrastre. Normalmente puedes elegir entre un monoplato, un biplato o un triplato, dependiendo la necesidad del uso que le vayas a dar a la bicicleta o el tipo de recorrido. Además, los platos pueden variar de tamaño y esto lo establece la cantidad de dientes. En este sentido, el plato más grande que con frecuencia se usa para los sistemas de 6, de 7 y de 8 velocidades es el triplato 48 dientes. Esto significa que la relación de dientes del triplato es el siguiente: 48, 38, 28, teniendo además los platos más pequeños, que son los plato 42 o plato 44. En el caso de los biplato o monoplato, puedes optar por los desmontables. Estos te presentan la posibilidad de elegir la combinación del tamaño del plato que deseas usar según tu necesidad. En cambio, en el triplato, que es un solo bloque, no es desmontable, y entonces si es que buscas un plato más pequeño que el de 48 dientes, puedes optar por los triplatos de 44 o 42. Esto significa que 44 o 42 es la cantidad de dientes del plato más grande, y los siguientes platos pueden estar en 34, 32, 22, 24, dependiendo. A estos componentes, es decir, al plato, al piñón, los desviadores, la cadena, se le conoce como grupo o sistema de arrastre. Al mismo tiempo, podemos señalar dos tipos de platos: los que son para eje cuadrado y los que usan eje buto. Luego de conocer, entonces, brevemente los componentes que intervienen en las velocidades de la bicicleta, que hemos mencionado, el piñón, los desviadores, la cadena, el plato y la palanca de cambio, vamos entonces a pasar a la segunda parte, en la cual vamos a ir planteando algunas interrogantes que nos van a ir ayudando a establecer algunas dudas sobre el uso de las velocidades en nuestra bicicleta. La primera interrogante de este segundo bloque sería: ¿cómo saber cuántas velocidades tiene mi bicicleta? Esto se obtiene con la multiplicación de la cantidad de niveles de los platos y la cantidad de niveles del piñón. Por ejemplo, si tu bicicleta tiene un piñón de 6 niveles o discos y el plato de 2, entonces hablamos de 6 por 2 y obtenemos el resultado de 12 velocidades. También habrás escuchado 21 velocidades, que no es otra cosa que 7 por 3, o 27 velocidades, que es 9 por 3. En ese sentido, hay sistemas de 6 por 2, 6 por 3, 7 por 3, 8 por 3, 9 por 3, 9 por 2, 9 por 1, 10 por 1, 11 por 1, 12 por 1. Estos están de acuerdo a la necesidad y al gusto de las personas. Como ves, es sencillo saber cuántas velocidades tiene tu bicicleta. Solo multiplicas los niveles de tu plato con la cantidad de niveles de tu piñón y obtienes, evidentemente, el resultado. Además, la bicicleta puede tener la cantidad de combinaciones que desees, según la necesidad y según el gusto. No hay una buena o mala combinación de velocidad, es decir, no significa que 9 por 3 o 12 por 1, 11 por 1 es mejor que 6 por 2, 8 por 3 o 9 por 3. Eso va a estar sujeto al gusto y a la necesidad, y en ese sentido ninguna combinación es mala o buena. Segunda interrogante: ¿cómo usar las velocidades del plato y del piñón? Una primera regla es plato grande y mediano con los piñones más pequeños, y plato pequeño con los piñones más grandes. Esa debería ser una primera regla. Si estás recorriendo una zona plana o bajas y buscas velocidad, usa las combinaciones siguientes: el plato grande con el piñón pequeño. Ahora, si no buscas mucha velocidad, pero un rendimiento promedio, usa el plato medio y lleva tu cadena a quinta o cuarta, es decir, atrás en tu piñón. Si vas a empezar una subida, cambia la cadena al plato pequeño, que te va a dar una relación más suave, y empieza a llevar la cadena a los niveles más grandes de tu piñón de manera progresiva. Esta combinación permite un ascenso suave para ti y para la bicicleta. Ten en cuenta además que los piñones de 6, de 7 y de 8 velocidades normalmente presentan una relación o una combinación de dientes 14-28, y por tanto, para ganar velocidad o para subidas pronunciadas, tiene sus limitaciones. En este sentido, una razón por la que las personas deben elegir un determinado grupo o sistema de cambios mayor o mejor al que están usando actualmente es por el tema de recorrido y lo que van experimentando según el rendimiento de su sistema de arrastre. Y entonces eso les puede llevar a cambiar o mejorar su sistema de arrastre, que termina finalmente buscando responder a alguna necesidad al uso que le están dando actualmente, porque en algunos casos puede pasar que una persona empieza con un sistema de 8x3 o 9x3 y luego se va dando cuenta que ese sistema de arrastre no es suficiente y termina optando por uno que tenga una relación mejor para un rendimiento óptimo.
¿Correcto? Eso, la experiencia del uso va estableciendo la necesidad de mantenerte en el sistema de arrastre que tienes o mejorarlo. Tercera interrogante, ¿cuál es la combinación adecuada para arrancar? Si el terreno es plano, empieza con tu cadena en el plato medio. Si nos referimos a un triplato, en el caso del biplato, evidentemente en el segundo. Y luego, una vez que tienes tu cadena en el plato medio, lleva a tu cadena atrás en el piñón al cuarto o al quinto nivel de tu piñón. Si estás hablando de uno de 6 o de 7, dependiendo. Entonces, esa es una relación suave, ya que luego puedes ir descendiendo al nivel más pequeño de tu piñón para lograr obtener mayor rendimiento y llevando tu cadena al plato más grande. Entonces, si vas a arrancar, nunca debería estar tu cadena en el piñón pequeño y en el plato más grande. Es demasiada presión, demasiado duro para ti y para la bicicleta. Cuarta interrogante, ¿cuál es la combinación adecuada para ganar velocidad? En el caso tengas un triplato o biplato, si cuentas con estos platos debes llevar la cadena al plato más grande y al nivel más pequeño de tu piñón. Recuerda que el cambio de velocidades debe hacerse de manera progresiva. Esto significa que debes arrancar suave y luego cambiar las velocidades hasta conseguir la máxima tracción. Como habrás visto, en el caso del monoplato solo se usa un desviador posterior. Por tanto, debes llevar la cadena al nivel más pequeño del piñón para obtener máxima velocidad. Siempre recuerda que las velocidades máximas se van alcanzando luego de haber arrancado. No se puede arrancar intentando tener una máxima velocidad. Se debe arrancar llevando la cadena al plato medio, lo ideal, y llevando la cadena casi a la mitad de tu piñón, o un poquito menos, pero para obtener un poco de menos exigencia, menos estrés para tu sistema de arrastre, y de ahí luego ya puedes ir regulando la máxima tracción de tu bicicleta para obtener máxima velocidad, pero luego de haber arrancado. Entonces, siguiente interrogante es, ¿qué combinaciones entre el plato y el piñón no debes usar? Si usas un triplato, evita usar el plato pequeño con el piñón pequeño. Tampoco debes usar plato más grande con el piñón más grande. Estas combinaciones generan un estrés adicional en la cadena y componentes porque en cualquiera de las dos combinaciones mencionadas anteriormente, la cadena presenta una tensión innecesaria porque mantiene una línea diagonal entre el plato y el piñón, y lo que se debe buscar siempre es que haya una línea recta entre estos dos componentes, entre el piñón y el plato. En teoría, pues podríamos usar todos los piñones en cualquiera de los niveles del plato, pero no es lo correcto. Te damos las gracias por quedarte hasta el final del video y te reiteramos la invitación a que te suscribas, que nos dejes algún like o algún comentario, ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros videos van a llegar a muchas personas. Muchas gracias, hasta la próxima.